quiero hacer spoiler porque esto Geray os explicará muy bien todo. También tendremos a Jonathan Azañón, pues a la parte técnica, organizando que todo funcione correctamente. Deciros, como siempre, que agradeceremos si las preguntas las dejáis para el final a través del chat, o si a alguien se le ocurre una pregunta la puede ir haciendo. No os la responderemos durante la presentación, sino que esperaremos al final del chat para responder las preguntas, así hacemos que sea más ajustado en tiempo y hora. Nos estáis preguntando que si ya vamos a publicar los nuevos webinarios. Los publicamos ayer por la tarde. Os invitamos a que os inscribáis a nuevas sesiones. Hoy vamos a estar hablando del sector de la energía renovable. Mañana no estamos en nuestro canal, pero si queréis seguirnos, el que no nos pudo seguir en el webinario de las nuevas planificaciones de energía reactiva o en el webinario de por qué instalar protección diferencial tipo B, mañana lo vamos a hacer a través de Voltimund, este par de webinarios. Será día jueves, el jueves vamos a estar otra vez aquí en nuestro canal haciendo. Jonathan nos hará el webinario de eficiencia energética en la industria 4.0, donde os explicaremos qué soluciones tenemos para el ahorro de factura eléctrica en el sector, sistemas de análisis de datos para mejorar la eficiencia energética, también de red de instalación y evitar costes indirectos para asegurar la continuidad de servicio. El viernes vamos a hacer un webinario de energía reactiva. En este caso sí que tenemos una pero vamos a explicar más porque bueno, siempre es un éxito el webinario de la reactiva, pues los costes que genera la energía reactiva en una instalación no es exclusivamente el coste de la factura, y os explicaremos qué otros costes nos genera la energía reactiva, cómo calculamos un coseno de phi, cómo calculamos una batería, cómo se instala una batería. El lunes de la próxima semana ya hemos abierto los nuevos webinarios. El primero que vamos a hacer es cómo realizar una correcta protección diferencial. El objetivo no es explicaros nomás la protección diferencial tipo B, sino que os vamos a explicar realmente qué es un diferencial, cómo funciona. Al martes de la próxima semana vamos a estar hablando otra vez de autoconsumo. Aquí vamos a tener a Pera Soria, que nos va a explicar las nuevas oportunidades para el autoconsumo solar. Hoy vamos a hablar mucho de un nicho concreto que son las marquesinas fotovoltaicas vinculadas a la recarga del vehículo eléctrico, pero el martes de la próxima semana Pera sobre todo os va a desgranar muchísimo el Real Decreto 244/2019 que la mayoría de vosotros conocéis y explicaros qué oportunidades nos brinda este nuevo Real Decreto en el sector. Y para acabar, el miércoles de la semana que viene vamos a hacer un webinario que también genera siempre mucho interés, que es cómo realizar una solución de filtrado de armónicos. Explicaremos qué son los armónicos, los problemas que dan los armónicos, e inclusive cómo hacer la medición en la instalación, cómo hacer un análisis y cómo hacer un informe. Y acabando con las soluciones para los armónicos. Bueno, ya estamos en tiempo, ya son las 10:05, por lo cual yo, sin más preámbulos, voy a dar paso a Geray, quien os va a explicar cuál es la nueva oportunidad a través de nuestras marquesinas fotovoltaicas y el vehículo de recarga para el sector de la energía fotovoltaica. Gracias a todos por vuestra atención y queremos seguir contando con vosotros, y en nuestra web, en circutor.es, podréis inscribiros a estos webinarios que os estaba comentando. Un fuerte abrazo y a todo el mundo, y espero que tengáis muchísima salud. Geray. Bueno, muchas gracias, Vicente, por la presentación. Bueno, como comentaba Vicente, mi nombre es Geray Aragonés. Yo soy responsable de producto de aquí del Departamento de Renovables, enfocado en la gama de marquesinas fotovoltaicas y generalmente de autoconsumo, ¿de acuerdo? Entonces, hoy vamos a realizar la presentación de las soluciones PV Park, que son las marquesinas fotovoltaicas que comercializamos aquí en Circutor. Y nada más, agradeceros a todos por participar en esta sesión de hoy. Y como ha dicho Jonathan, las preguntas las resolveremos al final de todo, ¿de acuerdo? Pues sin más dilación, empezamos. Primero de todo, os desgloso un poco el índice de los temas que vamos a tratar en esta presentación, ¿de acuerdo? Primero de todo, vamos a empezar haciendo una breve introducción de cuál es la situación actual y las proyecciones de la energía solar fotovoltaica, ya sea aquí en España, a nivel europeo y a nivel global. Nos enfocaremos sobre todo en el punto 2, que es PV Parks, de qué se trata esta solución de marquesinas solares fotovoltaicas, sus características, sus prestaciones. También trataremos
de los equipos de control y monitorización asociados de estas marquesinas o en general de diferentes aplicaciones de autoconsumo, como podrían ser nuestro controlador dinámico de potencia, el CDP0, o bien la gama de equipos de monitorización PIE Monitor. Y finalmente también, y muy interesante, que vamos haciendo un poco de desglose de algunos de los últimos proyectos de referencia que hemos tenido para ver esa aplicación real de lo que vamos a explicar en esta sesión, cómo se traslada, digamos, a proyectos reales, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar. Como comentado, el primer punto, vamos a tratar la situación actual de la solar fotovoltaica, ¿de acuerdo? En este primer gráfico os he querido desglosar una captura de Solar Power Europe y lo que hace es detallar la potencia solar fotovoltaica instalada anualmente desde el 2000 hasta el 2019, ¿de acuerdo? ¿Y por qué he querido empezar la formación o la jornada de hoy con esta captura? Pues por un dato muy interesante, que si veis la capacidad total instalada en 2019 que hubo en Europa, de un total de 16,7 gigavatios, esto ha supuesto este año completamente excepcional un incremento del 104% de la capacidad instalada en comparación con el 2018. Estamos hablando de un incremento espectacular. Como veis, la tendencia era bajista en los últimos años, incluso una curva plana, y desde el 2018 al 2019 ha habido este incremento, este pico a nivel europeo, que ha sido uno de los mercados principales en el 2019, de potencia solar fotovoltaica instalada anualmente, ¿de acuerdo? Entonces, para poner en perspectiva este dato, de estos 16,7 gigavatios instalados en Europa, ¿de acuerdo? Y lo ponemos en perspectiva con los datos de 2019 de los demás mercados mundiales, tenemos que China ha seguido siendo el principal líder indiscutible, vamos, tanto en potencia anual instalada como en potencia total, pero sí que vemos que esta fase de expansión que lleva China estos años se está empezando a reducir, ¿de acuerdo? Ya se espera que para el 2020 se empiece a contraer un poco el mercado, pasando de estos 30 gigavatios instalados en 2019 a unos 25 gigavatios instalados en 2020. Vemos también los mercados predominantes, ¿no? Que han sido Estados Unidos, India, Australia y Europa, sin duda. ¿De acuerdo? Un poco para poner en perspectiva cuál es la situación del mercado a nivel global e internacional. Y más importante, y sin duda, es ver esto, cuál es la situación en España, ¿no? ¿De dónde venimos en España? Pues como comentaba antes, 2019 ha sido un año excepcional para la solar fotovoltaica en Europa, pero es que este año indiscutible ha sido gracias al mercado principal que ha sido España. Como podéis ver en este gráfico, en España se instalaron en 2019 4,6 gigavatios de potencia solar fotovoltaica, ¿de acuerdo? En segunda posición quedaría Alemania, en tercera posición quedaría Países Bajos. Pero ¿por qué esta pregunta? ¿De dónde venimos? Porque si comparamos en este gráfico que estamos viendo la potencia instalada en 2018, vamos, prácticamente éramos un mercado residual a nivel europeo. ¿Y cómo puede ser que de un año a otro hayamos pasado a ser el líder indiscutible en 2019? Pues bien, se explica principalmente por dos factores, ¿no?, que tuvieron lugar en 2019. Por primer lado, en este 2019 es el año en que las famosas subastas de 2017 que tuvieron lugar de solar fotovoltaica, en la cual se adjudicaron 3,9 gigavatios, finalizaba su término de instalación, ¿de acuerdo? O sea, gran parte de esta gran instalación que había en España ha sido debido a las subastas que se dieron en 2017. Y sobre todo, y más importante, y donde nos vamos a enfocar hoy en la presentación, es en la liberalización del autoconsumo mediante la aprobación en 2019 del Real Decreto 244/19, ¿de acuerdo? Que como comentaba Vicente, tenemos un webinar la semana que viene donde mi compañero Pera os dará más detalles sobre este Real Decreto y sobre el marco legislativo. Pero para hacer un pequeño resumen de los highlights de este Real Decreto que ha supuesto la liberalización del autoconsumo, pues bueno, ha supuesto una simplificación administrativa de la legislación de estas instalaciones, se ha acabado con el famoso impuesto al sol que llevamos tantos años de losa aquí en el mercado español, se ha abierto el mercado a la compensación con excedentes también y sobre todo también un punto muy importante para hacer que el autoconsumo sea un punto de referencia, se ha aprobado también la aprobación del autoconsumo colectivo, ¿de acuerdo?, para las comunidades de vecinos. Pues bien, todo esto ha impulsado, junto a las subastas y junto a esta liberación del autoconsumo, este año espectacular que hemos tenido en España, ¿de acuerdo? Esto es de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no?, que también es muy interesante. Pues para saber hacia dónde vamos, nos tenemos que centrar en el 2019, donde se aprobó en nuestro país
el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, ¿de acuerdo? El famoso PNIEC. ¿Qué es lo que define este documento tan importante? Pues lo que define es el mix energético objetivo que tendrá el sistema eléctrico español de cara al 2030. ¿Y cuál va a ser la contribución de las renovables en este mix energético? ¿De acuerdo? Este documento, que se tiene que trasladar a la Comisión Europea y es acorde a los compromisos que se han adoptado los diferentes países con el Acuerdo de París, ¿qué refleja en cuanto a la solar fotovoltaica? Pues fijaos que el objetivo marcado en nuestro documento es que en cuanto a la potencia solar fotovoltaica en España instalada, para 2030 debe ser ni más ni menos que 37 gigavatios, ¿de acuerdo? Para poner este número en perspectiva, ¿esto qué supone? Pues supone que partiendo a finales de 2019 de una capacidad total instalada en España de 8,7 gigavatios, para llegar a 2030 estos 37 gigavatios supone un mercado anual medio de unos 2,8 a 3 gigavatios anuales que se tienen que instalar en España para alcanzar estos objetivos. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Pues vamos hacia este mercado. Vamos hacia un mercado de unos 2,8, 3 gigavatios mínimos anuales que se deben instalar en España de solar fotovoltaica para alcanzar estos objetivos. Entonces, claro, gran parte de esta potencia se va a instalar mediante adjudicaciones, subastas, huertas, eso está claro. Pero no perdamos de vista que para alcanzar estos objetivos el autoconsumo tendrá que tener un papel mucho más relevante de lo que ha tenido hasta ahora si queremos alcanzar los objetivos fijados en este documento, ¿de acuerdo? Nada más, esto un poco como contexto, como presentación de cuál es la situación y hacia dónde vamos. Y vamos ya sí a empezar con el tema de las PV parks o las marquesinas solares fotovoltaicas. Al final, para Circutor, para nosotros, esta es nuestra solución de referencia en cuanto a aplicaciones de autoconsumo, ¿de acuerdo? ¿Qué es PV Parks? Pues bien, PV Parks es una solución que permite combinar una marquesina solar fotovoltaica con un sistema de recarga para vehículos eléctricos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto qué permite? Pues un sistema fotovoltaico que permite generar energía dentro de las horas de radiación para cubrir parte del consumo eléctrico de una instalación, es decir, un autoconsumo, así también como parte del consumo asociado a la recarga de vehículos eléctricos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto qué permite, qué nos ofrece? Pues nos permite desde rentabilizar plazas de aparcamiento de instalaciones actuales, bien ser una solución para todas aquellas instalaciones existentes que no tienen suficiente superficie útil en tejado para alcanzar los objetivos de potencia solar fotovoltaica. ¿Y de qué está compuesta esta solución? Pues bien, nosotros trabajamos como PV Park como una solución completa en la cual tenemos una serie de componentes que serían los módulos fotovoltaicos asociados a una estructura de marquesina, que ahora vamos a entrar en detalle, y los inversores fotovoltaicos asociados a esa solución. Y además, opcionalmente, tenemos la capacidad de suministrar también los cuadros de protección eléctricos, los equipos de control y monitorización, que también explicaré en diapositivas más adelante, así como los propios sistemas de recarga para vehículo eléctrico que también comercializa Circutor, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de PV Parks, decimos que PV Parks es una infraestructura eléctrica que nos permite la cobertura para dos necesidades, ¿de acuerdo? ¿Y esto por qué es así? Porque en una misma infraestructura tenemos la instalación para la instalación solar fotovoltaica y también para la recarga de vehículos eléctricos. ¿Y esto qué necesidades cubre de cara a nuevas instalaciones? Pues bien, actualmente ya es conocido que el Código Técnico de Edificación, concretamente en la sección H5, nos define una contribución mínima de fotovoltaica para nuevas instalaciones, ¿de acuerdo? Es decir, define una obligatoriedad para nuevas construcciones de instalar una potencia fotovoltaica mínima. Aquí os he puesto una pequeña captura de lo que se define este documento, ¿de acuerdo? Que son las superficies mínimas de este tipo de instalaciones, pues hipermercados, centros de ocio, grandes superficies, naves de almacenamiento, donde están sujetos a esta instalación mínima de potencia fotovoltaica, ¿de acuerdo? Y por otro lado, tenemos que la ITC-BT 52 también está requiriendo que para todas aquellas nuevas edificaciones que tengan plazas de aparcamiento se tendrá que instalar mínimo un punto de recarga por cada 40 plazas. Pues bien, lo que queremos nosotros con la solución de marquesinas PV Parks es que con una misma solución podamos hacer frente a estos dos requisitos que tenemos ahora a nivel legislativo, ¿de acuerdo?
Oye, una cosita, Geray, has puesto la tabla de la antigua H5, esta ya está derogada y ahora son los 3.000 metros cuadrados. Han pasado, veis que antes teníamos 5.000, 3.000, 10.000, 4.000, 10.000. Ahora, no sé si lo estáis diciendo algunos por el chat, correcto, ¿eh? Esta ya está derogada y ahora ya lo han bajado todo absolutamente a 3.000 metros cuadrados, ¿no? O sea que nos amplía muchísimo más todavía la oportunidad. Pero bueno, insistimos, esto el martes que viene, Pera Soria nos desgranará con tanto el código de edificación técnica como el RD 244. Gracias, Gerard. Correcto, como cuentas, Vicente. Y un poco para poner en contexto esto, pues he puesto aquí abajo uno de los proyectos de referencia que tenemos en el centro logístico de Amazon, que se llevó a cabo esta instalación precisamente por esto, para acogerse a estos requisitos legislativos, ¿de acuerdo? Como comentamos, ¿qué es PV Parts? Para nosotros es una solución enfocada al autoconsumo, ¿de acuerdo? Aquí he puesto un poco el esquema tipo de este tipo de soluciones, ¿de acuerdo? Donde podemos ver el flujo energético que habría en el sistema, ¿no? Pues abajo a la izquierda tendríamos la marquesina fotovoltaica con sus módulos fotovoltaicos, ¿de acuerdo? Que estarían produciendo energía en corriente continua, que llegarían hasta el inversor fotovoltaico, ¿de acuerdo? Y tratándose de una instalación de autoconsumo conectada a red, pues esta energía que estamos produciendo pues se puede destinar o bien a los consumos de la instalación, ¿de acuerdo? Que parte de estos consumos podrían ser la recarga, se podrían inyectar de nuevo a la red, si nos quisiéramos declarar como autoconsumo con excedentes, o incluso podríamos almacenar esta energía en un sistema de baterías, ¿de acuerdo? Hablamos de autoconsumo con y sin inyección a la red, también porque veremos luego que el nuevo Real Decreto define instalaciones sin excedentes y a instalaciones con excedentes, y en el caso de instalaciones sin excedentes, deberemos disponer de equipos antivertido, como es el CDP0, que es el equipo que estamos viendo en este esquema y que explicaremos más tarde, más en detalle, ¿de acuerdo? Entonces, PIMPAS es una solución enfocada principalmente a tipos de instalaciones de consumos diurnos, y aquí hemos puesto uno de los objetivos tipo de este tipo de solución, que podrían ser grandes superficies, supermercados, centros comerciales, también conceptos de fotolineras, que son todas esas estaciones de servicio que están instalando puntos de recarga rápida que requieren también de una parte de esa energía que venga de fuentes renovables, como pues la solar fotovoltaica, y en definitiva algunos de los ejemplos de aplicación de esta solución, ¿de acuerdo? En cuanto a prestaciones, bueno, vamos a definir un poco las prestaciones de la marquesina. Para nosotros lo más importante, y siempre lo destacamos en todas las presentaciones, en todos los webinars que hacemos, es que nuestra marquesina es una solución certificada en cuanto a cargas climáticas, ya sea cargas de viento, cargas de nieve, según las exigencias que nos exige el Código Técnico de Edificación y el Eurocódigo, ¿de acuerdo? Entonces, todos nuestros modelos van acompañados de sus tablas de certificación y definen los límites de uso de en qué zonas de España y en qué zonas se pueden instalar o no, según las cargas climáticas, ¿de acuerdo? Por otro lado, es una solución que a nivel mecánico está especialmente diseñada para la instalación de módulos fotovoltaicos, lo que hace que sea un montaje mucho más sencillo. Y también, punto súper importante para nosotros, es la canalización de todo el cableado, ¿de acuerdo? Estamos hablando que este tipo de soluciones se puede encontrar en vía pública, se puede encontrar con cliente final que puede estar en contacto con esta instalación, y es muy importante que todo el cable eléctrico, tanto de la parte de continua como de alterna, quede registrado tanto por las correas, las vigas de la marquesina, hacia el interior de las velas y el pie, hasta llegar a las zanjas o canalizaciones sin que quede, para que se pueda haber un contacto eléctrico, ¿de acuerdo? Y finalmente también el tema de la impermeabilidad, y que nuestras marquesinas tienen un conjunto de perfilería que hace que sea un sistema estanco e impermeable, ¿de acuerdo? Y también, quizá más importante o menos, el tema de que son soluciones personalizables. ¿Eso qué quiere decir? Pues como veis en esta imagen de abajo, pues que podemos definir la pintura, tanto el pie como la vela, podemos optar los colores corporativos de nuestra empresa, etcétera. En cuanto a modelos, tenemos principalmente dos modelos que se separan en lo que serían los modelos simples, que serían las PVS2. Hablamos de un modelo simple cuando es una marquesina, una estructura que permite cubrir una única hilera de coches, como vemos en la imagen. Y por otro lado, tendríamos el modelo doble, el PVS4. El modelo doble, como veis en la imagen, lo que estamos cubriendo son dos hileras de vehículos eléctricos, ¿de acuerdo? Estas serían las dos gamas estándar de marquesinas que tenemos actualmente en el mercado. Y la principal novedad de este año, y lo que vamos a presentar más en detalle a posteriori, es la nueva marquesina,
la PVS2R, ¿de acuerdo? Esta marquesina, siguiendo un poco la línea conceptual y diseño que veníamos con las PVS2, lo que hemos hecho es integrar un nuevo punto de recarga en la propia estructura de la marquesina, ¿de acuerdo? Y además la hemos dotado con un registro lateral para instalar equipos de protección o de potencia. Para entender mejor estas configuraciones de nuestras marquesinas, pues bien, tenemos que entender para todos estos modelos lo que nos va a definir los módulos o las configuraciones posibles va a ser la distancia entre pies, ¿vale? Y esta distancia entre pies siempre va a poder ser o bien de 5 metros o bien de 7,5 metros. Entonces, cuando hablamos de marquesinas simples, ¿de acuerdo? Que son aquellas marquesinas donde hay una única hilera de vehículos, estos 5 metros nos van a suponer hasta 2 plazas de 2,5 metros, que 2,5 metros es el estándar europeo de plaza, ¿de acuerdo? De plaza de vehículo. En cambio, si vamos a una configuración con un paso entre pies de 7,5 metros, vamos a tener hasta 3 plazas de 2,5 metros, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nos vamos a un modelo doble, básicamente lo que estamos haciendo es duplicar la cantidad de plazas con la misma estructura, digamos. Pues bien, pues ahora con una distancia entre pies, con un paso entre pies de 5 metros, vamos a tener hasta 4 plazas, porque vamos a tener 2 plazas y 2 plazas enfrentadas entre sí. Y cuando vayamos a un paso, una distancia de 7,5 metros, pues vamos a tener 6 plazas de 2,5, ¿de acuerdo? 3 plazas enfrentadas entre sí. También es muy importante destacar que todos estos modelos que hemos comentado al final son soluciones escalables, ¿de acuerdo? Porque estas configuraciones que hemos hablado de pasos de 5 o pasos de 7,5 se pueden escalar y modularse, digamos, a cualquier solución o proyecto que se requiera, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante porque si bien nosotros ya tenemos una serie de tarifas, una serie de catálogos donde ya tenemos las soluciones dimensionadas, es decir, ya estamos dimensionando desde la configuración de módulos que van a ir asociados a la estructura, la configuración de los strings fotovoltaicos asociados, las tensiones MPPT idóneas para los inversores que hemos dimensionado, así como las protecciones eléctricas, siempre podemos adaptarnos a proyectos a medida, ¿de acuerdo? Pero bien, si nos basamos en las soluciones estándar que tenemos a día de hoy en el portfolio, tenemos soluciones dimensionadas que van desde 2 plazas, que sería la marquesina más simple que existe en el mercado, que supondría 4,5 kilowatt peak, hasta 44 plazas, que serían de 100 kilowatt peak, ¿de acuerdo? Y también nos hemos querido poner aquí este ratio, que es importante conocer, que para tener un orden de magnitud en función de las plazas, qué potencia fotovoltaica podemos tener, pues sería este ratio de 2,3 kilowatt peak por plaza, ¿de acuerdo? Este sería el ratio que saldría teniendo en cuenta la potencia fotovoltaica asociada a estas marquesinas por plaza, ¿de acuerdo? Entonces, si tomáramos en consideración una hipótesis estándar de producción tomando 4 horas pico solares, ¿de acuerdo? Esto supondría una producción equivalente de 9,2 kilovatios hora al día por plaza, ¿de acuerdo? También destacar que para todas estas soluciones que tenemos ya dimensionadas en tarifa se acompañan con sus esquemas eléctricos de conexión y, sobre todo, con sus manuales de montaje mecánico de la estructura, ¿de acuerdo? Y repito, no me canso de insistir que también tenemos la capacidad de hacer estudios técnicos económicos de proyectos a medida que se salgan de todas estas soluciones estándar, ¿de acuerdo? En cuanto a la estructura mecánica, un poco para conocer de qué se compone, ¿no? esta marquesina, este pivot park. Vamos a ir paso por paso desde el elemento más básico, de abajo hasta arriba, de todos los componentes que forman la marquesina, para que se entienda muy bien, digamos, estructuralmente de qué se compone, ¿de acuerdo? Primero de todo tendríamos el primer elemento, el número 1. Tendríamos las estructuras de cimentación o las plantillas como las llamamos nosotros. Estos son unos elementos que nosotros ya suministramos, ¿de acuerdo? Que lo que permiten es facilitar la fijación al terreno y asegurar la paralización para hacer la obra civil. Es decir, que nosotros suministramos estos elementos para cuando se está realizando la obra civil y el hormigonado, se pueda fijar la marquesina perfectamente al terreno, ¿de acuerdo? Segundo tenemos las bases. Las bases son los elementos que nos hacen de unión entre las plantillas y el propio pie de la marquesina, ¿de acuerdo? En el número 3 llegamos al pie, que es el soporte principal de la marquesina, ¿de acuerdo? Este pie es el soporte que nos permite hacer las configuraciones que queramos. Y finalmente
de la parte estructural básica tenemos la vela, ¿de acuerdo? Que la vela es la que conforma el techo. Una vez tenemos el conjunto de base, pie y vela, que son lo que va a hacer la estructura fundamental de la marquesina, llegamos al techo, ¿de acuerdo? Que el techo es la parte donde se van a poder colocar los módulos fotovoltaicos. Y en el techo tenemos dos elementos principales. Uno serían las correas o las vigas, como llamamos nosotros, las correas, que son las que unen entre pie y pie la solución y confeccionan este techo. Y finalmente, arriba de toda, tendríamos la estructura secundaria o bien la perfilería de aluminio, donde se van a fijar los módulos fotovoltaicos, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel conceptual de configuración, vemos que este ejemplo que estamos viendo en pantalla sería un modelo simple, ¿de acuerdo? Sería un modelo para una única hilera de vehículos. Y en este caso, el concepto de la estructura se formaría por 4 correas y permitiría colocar 3 módulos en vertical, ¿de acuerdo? Haciendo el conjunto global que se requiera. En cuanto a estructura mecánica, os he querido también poner aquí algunas imágenes del proceso de montaje, en el cual esta primera imagen sería el proceso de montaje de las correas o de las vigas. Y lo que vemos en este caso es que cuando ya tenemos todos los conjuntos de base, pie y vela montados, es decir, ya se ha realizado toda la obra civil en la instalación, ya se ha realizado toda la fijación de las plantillas y de las bases, cuando ya tenemos todos estos soportes ya montados, es cuando podemos ya empezar a confeccionar el techo, ¿de acuerdo? Y para confeccionar el techo partimos de las correas o las vigas, que es el proceso de montaje que está teniendo lugar en esta imagen. En este caso sería una marquesina doble, ¿de acuerdo? También para entender un poco la estructura, como os comentaba antes, que la marquesina simple tenía 4 correas de fijación que conformaban el techo. Cuando vamos a una solución doble, pasamos a tener 8 correas de fijación, ¿de acuerdo? Y finalmente sería el montaje de la perfilería y de los módulos fotovoltaicos. En este caso, la marquesina doble tiene 6 filas de módulos en vertical. Y en esta foto estamos viendo el proceso de montaje que está colocando la perfilería y los módulos entre sí, ¿de acuerdo? Esta perfilería, como comentaba antes, permite la estanquidad entre módulo y módulo, recoge el agua, la adhería por la parte final para que no haya ninguna filtración, ¿de acuerdo? Y por último punto, en cuanto a estructura mecánica, y es un punto que nos gusta mucho recalcar, es el hecho de la fijación de los módulos fotovoltaicos, porque se hace mediante un sistema de grapas, ¿de acuerdo? Entonces, con 4 puntos de anclaje, garantizamos la sujeción del módulo a la estructura. Esto, como veis, nos evita tener que poner ninguna tornillería asociada, nos agiliza mucho el proceso de montaje, porque al final, por la cantidad de módulos fotovoltaicos que hay, es una de las tareas más arduas. Y al evitarnos tener que poner la tornillería, simplemente desde abajo, con este sistema de grapas, que está homologado según el código técnico, podemos fijar toda la solución, ¿de acuerdo? En cuanto a los certificados, hemos hablado antes de la importancia del tema de la certificación de estas estructuras, ¿de acuerdo? Y es que al final son diferentes las opciones de instalación de la marquesina en función de diferentes condicionantes, ¿de acuerdo? Como son las zonas climáticas o el grado de aspereza que ahora explicaremos. Entonces, nosotros hemos definido unos certificados, unas tablas de límites de uso que definen la idoneidad o no de la instalación de la marquesina en función de la ubicación, ¿de acuerdo? Digamos que toda aquella configuración que se salga de estos estándares tendría que evaluarse particularmente. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que se exigen en el código técnico y qué es lo que tenemos que tener en cuenta para ver la viabilidad o no de la marquesina? En primer punto, la zona de viento en España, según código técnico. Como podéis ver en la imagen, en España tenemos 3 zonas, que es la zona A, la zona B y la zona C de viento, donde se definen unas velocidades básicas del viento. En segundo punto, tendríamos el grado de aspereza, que no es más que es el entorno el cual va a tener instalada la marquesina. Es decir, el código técnico nos da 4 opciones de grado de aspereza, empezando por la opción 1, que sería más restrictiva en cuanto a redacciones, que sería una marquesina o una instalación que se instala a primera línea de mar. Entonces no tiene ningún obstáculo alrededor que obstruya el paso, el movimiento del viento y las cargas son mucho más restrictivas, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos las opciones 2 y 3, que serían zonas más rurales con más o menos obstáculos. Y finalmente ya hablamos de una opción 4,
cuando el entorno de Marquesina es un entorno urbano donde puede haber edificios alrededor que están obstruyendo la velocidad del viento y entonces las cargas a tener en cuenta son mucho menores. El otro punto a tener en cuenta en cuanto a estas certificaciones es el paso entre pies. Hemos hablado que podemos tener pasos entre pies de 5 metros o de 7,5 metros. Y esto es muy importante porque en el caso de 5 metros sería el menos restrictivo, ya que hay menos distancia y los esfuerzos serán menores, ¿de acuerdo? Si vamos a un paso de 7,5 metros, tenemos más exigencias en cuanto a cargas. Y al final, estas tres características, que son la zona de viento, el grado de aspereza y el paso entre pies, se definen en las tablas que suministramos con nuestros certificados, donde se definen los límites de uso. Entonces, para resumir, ¿qué estamos viendo en esta tabla? ¿Vale? Poniendo un ejemplo, considerando una marquesina simple, por ejemplo, de 5 metros entre pies, que se va a instalar en una zona de viento A, como podría ser en Madrid, vemos que para la opción 1, 2, 3 y 4 de aspereza está permitida su instalación y no hay ninguna restricción, ¿de acuerdo? En esta tabla también estamos destacando los límites en cuanto a carga de nieve y en cuanto a velocidad del viento, pero en este caso no habría ningún problema para instalar la marquesina. Ahora bien, si pasamos con esta misma marquesina simple, con pasos entre 5 metros, pero ahora nos vamos a una zona C de viento, como podría ser, por ejemplo, Cataluña, aquí en Barcelona, pues vemos que por tema de cargas, ya en la opción 1, que sería en primera línea de mar, no se puede instalar, ¿de acuerdo? Pues toda esta información es la que ya suministramos en los certificados por cada modelo. Es decir, según las zonas de viento y según el modelo y la configuración, la idoneidad o no de la instalación según el código técnico de edificación. Y pasando ya a la integración de la recarga del vehículo eléctrico, que al final es el punto estrella de esta marquesina, vamos a explicar un poco qué opciones hay, las opciones, a qué modelos aplican o qué opciones tenemos de cara a proponer a una instalación a un cliente y presentar las novedades que tenemos este año, ¿de acuerdo? Pues como muchos ya conoceréis, las cajas Wallbox de Circutor, ¿de acuerdo? Son estas cajas que, bueno, muchos ya conocéis, pero bueno, tenemos 3 potencias máximas, tendríamos 3,6 kilovatios y 7,4 kilovatios en monofásico, tendríamos hasta 22 kilovatios en trifásico. Son cajas que pueden venir con comunicaciones Ethernet o 3G, que comunican en protocolo OCPP, ¿vale? O XML. Estas cajas suelen venir con base tipo 2, ¿de acuerdo? Para poder hacer recarga en modo 3 y, bueno, tienen las características o prestaciones máximas que ofrece el mercado, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de recarga de caja Wallbox se puede integrar en la marquesina porque se puede incorporar directamente en la estructura de los modelos estándar que serían el modelo PVS2 y PVS4. Como veis en la imagen, básicamente el propio diseño de la marquesina ya permite acoplar estas cajas Wallbox a la estructura mecánica. También nos permite canalizar por el propio interior del pie lo que sería todo el cableado asociado a la recarga de vehículo eléctrico, así también como unificarlo como el cableado de la parte de los strings fotovoltaicos, ¿de acuerdo? Y tener en cuenta que con este tipo de solución Wallbox, que por el tema de envolvente solo podríamos tener hasta una toma de recarga tipo 2, ¿de acuerdo? Hasta una toma de recarga de 22 kilovatios en trifásico o 7,4 kilovatios en monofásico, pero podemos, con este tipo de marquesina, podemos entrar las dos Wallbox por pie, ¿de acuerdo? Una encima de la otra. Pero bien, ya muchos clientes nos habían dicho en el mercado que, claro, esto está muy bien, pero no tiene Circutor una solución para en un mismo punto de recarga tener hasta 2 tomas tipo 2 tomas, ya sean de 22 kilovatios trifásico o de 7,4 monofásico, para así garantizar que todas las plazas de la marquesina queden cubiertas en cuanto a recarga. Y ahí es cuando aparece el nuevo punto de recarga que presentamos este año, en 2020, que es la Urban PVS, ¿de acuerdo? Os voy a explicar muy brevemente de qué se trata. Esto se trata de un nuevo diseño, un nuevo concepto que parte de una estructura parecida a la Urban, que la Urban es el punto de recarga exterior que tiene Circutor, pero con un nuevo diseño que se integra completamente en la estructura de marquesina. Es decir, básicamente lo que hemos hecho es que la propia marquesina, el propio pie, pase a ser el cargador de recarga de vehículo eléctrico, ¿de acuerdo?
Entonces, lo que hemos querido es mantener todas las prestaciones que nos ofrecen las soluciones ya existentes como Wallbox o Urban en el mercado, ¿de acuerdo? Pues ya tenemos el display alfanumérico con los indicadores de utilización. A nivel de comunicaciones, pues lo mismo. En 3G, protocolo CPP, XML, los indicadores de carga también muy importante, indicador de cuándo está cargando, de cuándo está la toma disponible o de si hay alguna alarma. El control de acceso también muy importante mediante tarjeta RFID, que en este caso vamos a tener dos tomas separadas, que va a ser la toma A y la toma B. Y además, lo que hemos diseñado es un cuadro de eléctricos asociado a este punto de recarga que se pueda integrar en el interior del pie, ¿de acuerdo? Que ahora en la próxima diapositiva os mostraré. Hemos empezado con 3 modelos disponibles, que serían los que tenéis en la tabla de abajo por pantalla, en la cual sería el Urban PVS, el T24 Mix, que sería el modelo, digamos, de más prestaciones porque ofrece hasta 4 conectores, ¿de acuerdo? En todos los casos, repito, en todos los casos tendremos 2 circuitos, toma A, toma B, siempre estamos hablando de 2 tomas, pero en la Urban PVS T24 Mix tenemos hasta 4 conectores. ¿Y eso por qué? Pues porque tenemos 2 conectores Shuko, el conector Shuko es el conector monofásico a 230 voltios en alterna, que nos permite hasta 16 amperios, ¿de acuerdo? Y 2 conectores tipo 2 para cargar en trifásico a 22 kilovatios, ¿de acuerdo? Y luego, viendo los modelos más simples o más estándar, tendríamos el Urban PVS T22. En este caso serán 2 conectores, 2 tomas trifásicas para cargar hasta 22 kilovatios por toma, ¿de acuerdo? Hasta 32 amperios por toma. Y finalmente el modelo Urban PVS M22. En este caso serán 2 conectores monofásicos para cargar hasta 7,4 kilovatios por toma, ¿de acuerdo? Entonces, este nuevo modelo de recarga, esta gama Urban PVS, ¿dónde se puede integrar? Pues se puede integrar en la nueva marquesina PVS2R, que es la que presentábamos al inicio como novedad este año de nuevo modelo, que a nivel estructural es muy parecido a una PVS2, ¿de acuerdo? Pero ¿qué hemos hecho? Hemos hecho un nuevo diseño estructural para acoplar perfectamente lo que sería este nuevo cargador, este Urban PVS. Lo que tenemos a la derecha es este primer modelo que se presentó en Genera, ¿de acuerdo? En la feria de las renovables, de las solar fotovoltaicas que estuvimos presentando esta solución. Y podéis ver que, digamos, que el cargador queda completamente integrado, ¿de acuerdo? Tiene los 2 LEDs luminosos que indican que la carga es disponible, las 2 tomas, la A y la B. ¿Y cuál es la característica de este modelo PVS2R? Pues aparte de poder integrar este nuevo cargador Urban, se ha dotado a la marquesina de un registro lateral bastante grande, que lo que permite es integrar en el interior de la marquesina diferentes equipos de protección o de potencia, ¿de acuerdo? En este caso, lo que estamos viendo en el pantalla, en este render a la izquierda, sería la solución de Urban M22, Urban PVS M22, que repito, como he comentado antes, que serían 2 tomas monofásicas de 7,4 kilovatios, pues integraríamos a partir del registro de la marquesina su cuadro de protecciones asociados, ¿de acuerdo? Con sus contadores MIT y todo lo que necesita el punto de recarga. Y además nos permitiría, como opcional, integrar también el propio inversor fotovoltaico en el interior del pie, ¿de acuerdo? Entonces, lo que estaremos haciendo aquí es canalizar todos los elementos de la instalación y todo el cableado en la misma pata de la marquesina. También es importante destacar, y es una prestación que también es importante, es que hemos dotado a la estructura de la marquesina de un par de registros, ¿de acuerdo?, para que se pueda dotar de iluminación. ¿Y esto por qué es importante? Pues es importante porque según la ITC BT52, para esas estaciones de recarga en vía pública deberán dotarse de iluminación con unos lúmenes mixer, con unos lux mínimos, ¿de acuerdo? Entonces ya en la propia estructura ya solucionamos tener esta iluminación del punto de recarga para poder adecuarse a la ITC BT52. Y también para acabar la parte de recarga, nada, destacar el tema de las canalizaciones del cableado, ¿de acuerdo? Que es importante al final cuando vamos a proyectar una marquesina, tener en cuenta que vamos que hacer una serie de trabajos asociados, una serie de registros, una serie de zanjas y que esto dependerá del tipo de solución final que determinemos.
Al final, para cada pin donde vayamos a integrar la recarga, ya sea estas cajas Wallbox acopladas o ya sea los Urban PVS integrados, pues tendremos que hacer una cometida para el conexionado de corriente alterna que nos permite alimentar los puntos de recarga. Además, también podemos prever usar estas zanjas para la canalización del cableado en corriente continua, que sería todo el conexionado de los strings fotovoltaicos que bajarían por el pie inicial de la marquesina. Y esto es todo en cuanto a la integración de la recarga. He visto que habéis ido haciendo varias preguntas, luego intentaré responder al final. Pasamos ya al tercer bloque, que sería de toda esta solución de marquesinas fotovoltaicas que hemos estado explicando, cuáles son las opciones de control y de monitoring, ¿de acuerdo? Pues bien, también sin entrar en mucho detalle, es importante destacar que con este nuevo Real Decreto 244, aprobado en 2019, ya se define la tramitación de instalaciones sin excedentes, ¿de acuerdo? Y en este tipo de instalación es donde aplican los equipos antivertido, como podría ser nuestro CDP0. Entonces, creo que es importante también tener en cuenta qué implicaciones tiene a nivel legislativo o a nivel de instalación adaptarse a una tramitación sin excedentes. Pues, resumido y sin entrar mucho en detalle, si nos declaramos como una instalación sin excedentes, pues vamos a estar exentos de la solicitud del permiso de acceso y conexión para la fotovoltaica con distribuidora. Vamos a estar exentos también de todo el tema de los avales. También vamos a estar exentos de colocar un contador en cabecera para medir la generación fotovoltaica y básicamente también se simplifica mucho a nivel de trámites con administración, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿qué opciones tenemos para adaptarnos estas marquesinas como tramitación sin excedentes? Pues tendríamos el CDP0, que es el controlador dinámico de potencia de circuitor, que es un equipo que nos permite declararnos como instalación sin excedentes, ¿de acuerdo? Y que básicamente lo que hace es ajustar la producción de los inversores fotovoltaicos a lo que se está consumiendo en cada momento, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo es asegurar la inyección cero. ¿Esto cómo lo hace? Repito, pues midiendo en todo consumo, en todo momento, cuál es el consumo de la instalación, regulando los inversores para que su producción case con este consumo y no tengamos excedentes. Además, el CDP ya permite una monitorización de los flujos de energía, es decir, qué estoy consumiendo de la red, cuál es mi consumo total y qué energía me está viniendo de la fotovoltaica. Y además también dispone de otra prestación, que es el relé de corriente inversa, que en muchos casos se exige que además de la propia regulación por comunicaciones del inversor, tengas un dispositivo que en caso de detectar cualquier inyección a la red pueda cortar la producción, ¿de acuerdo? Mediante un contactor, que esto sería el propio relé de corriente inversa que tiene nuestro CDP. Y muy importante que estos equipos antivertido, este CDP0 esté certificado según el Real Decreto 244-2019, que es la nueva legislación que ahora está vigente. Entonces, un poco a nivel de funcionamiento, lo que os venía contando, aquí tendríamos un esquema que estaríamos, por un lado, el CDP0 comunicando por comunicaciones RS485 con el inversor fotovoltaico. El CDP0 con sus entradas de corriente y de tensión estaría realizando a la medida de todos los flujos energéticos de la instalación, es decir, estaría midiendo el consumo de nuestra instalación, estaría midiendo el consumo de red y estaría midiendo el inversor fotovoltaico. Y esto que hay por pantalla es un pequeño ejemplo para ver cómo actuaría el CDP, para entender conceptualmente, sin entrar mucho en detalle, que sería cuando un inversor, dada una situación de máxima radiación, está produciendo a máximo 8 amperios, digamos que estos 8 amperios es lo máximo que está produciendo el inversor por radiación solar, que tenemos que en ese momento ese consumo, esa industria, esa vivienda está consumiendo 30 amperios, ¿de acuerdo? Entonces, los amperios resultantes me van a tener que venir de la red, obviamente. Es decir, que tenemos que de esos 30 amperios de consumo, 8 me vienen del inversor y 22 me van a tener que venir de la red. Pero ¿qué pasa si por lo que sea el consumo que hay ese de golpe a 5 amperios? Pues bien, que lo que hace el CDP es dinámicamente y al momento ajustar la producción del inversor que estaba a 8 amperios, ajustarla a 5 amperios automáticamente para que la producción del inversor case con el consumo de la instalación y no tengamos ningún excedente que se pueda ir hacia la red de distribución, ¿de acuerdo? Este es el funcionamiento básico de cómo funciona el equipo.
Actualmente somos compatibles con los principales fabricantes del mercado. Estamos hablando de Fronius, ABB, Huawei. Tenéis el link en nuestra web. Si vais a circutor.com.es productos y buscáis CDP0, tenemos el listado completo, ya no solo de fabricantes, sino de modelos, porque la compatibilidad va por modelo de inversor, no por fabricante. Tenéis el listado completo. Pero más que la compatibilidad, lo que tenemos que ver hoy en día ya es el tema de las certificaciones antivertido, ¿de acuerdo? Los certificados bajo el RD 244 de 2019. Y actualmente nuestra solución está certificada con todos los modelos actuales de Fronius, que serían todos los modelos Galvo para todas las potencias, todos los modelos Primo, Simo y Eco para todas las potencias. Y también estamos completando toda la gama de inversores ABB, que serían los Trio, los PVS, hasta 100-120 kilovatios, ¿de acuerdo? Y bueno, a la derecha tenéis una captura de la forma que tendrían estos reales decretos, que, insisto, también están colgados en nuestra web. Repito, circutor.com, productos CDP0. Ahí tenéis un enlace en documentación donde tenéis ya todos estos certificados disponibles, ¿de acuerdo? Para poder legalizar estas instalaciones. Y enfocándonos al punto que íbamos, una parte es la parte de control, que sería el CDP0, y otra parte sería la parte de monitorización. Y en cuanto a la monitorización, lo que entraría sería el equipo PI Monitor. Esto es un equipo que se nutre de los propios datos que está leyendo el CDP0, porque como hemos visto antes, el CDP0 tiene que medir el flujo completo de la instalación, y lo que presenta es un monitoring escala por pantalla de todo lo que está pasando en la instalación. Pues, ¿qué tenemos? En la parte de la izquierda tenemos el flujo completo, es decir, la potencia que nos está consumiendo el edificio, la potencia que nos está viniendo de la red y la potencia que nos está viniendo de la fotovoltaica. En la parte de la derecha, arriba, tenemos unos indicadores de los kilovatios hora generados en el mes en curso, del ahorro que nos supone y de la reducción de emisiones que estamos teniendo. También permite incorporar sensores medioambientales donde podemos medir la radiación solar, podríamos medir la temperatura ambiente y la temperatura del módulo, así también muy importante como indicadores de rendimiento. ¿Esto cómo se hace? Pues bien, pues con esta solución lo que hacemos con el PI Monitor lo dotamos de un equipo adicional de lectura de corriente de strings, que es lo que estamos viendo en la captura de abajo. Es decir, estamos leyendo para todos los strings fotovoltaicos cuál es la corriente que se está generando por string, así como la tensión de los strings. Con este equipo, con este software, lo que hacemos es calcular el promedio de la energía que se está generando y detectar cuando un string puede estar dando menos producción. Pues bien, por suciedad, por sombras o por lo que pueda estar haciendo que nuestra instalación esté perdiendo rendimiento, y nos envía una alarma y nos avisa. Esto nos puede suponer evitar tareas de mantenimiento, así como detectar fácilmente que hay alguna pérdida de producción en nuestra instalación. Pues es a partir de esta lectura de corrientes de strings, además de la lectura de la radiación solar del momento, que podemos verificar que nuestra instalación, que el índice de rendimiento es correcto. Es decir, en función de la radiación que estoy midiendo y de la corriente que estoy midiendo, si mi instalación está produciendo lo que debería o no. Además, este equipo lo que nos permite es, bueno, tiene data logger para acceder a históricos y también nos permite sacar todo tipo de gráficos, como podría ser el gráfico de arriba, que sería todo el consumo energético de una semana, es decir, lo que ha estado generando la fotovoltaica, lo que hemos estado consumiendo en nuestro edificio y qué parte está viniendo de red. Veis que son las típicas curvas de la fotovoltaica que vemos que en el momento en que empezamos a producir, que sería la curva verde de abajo, es cuando desciende todo el consumo de la red eléctrica, todo eso que me estoy ahorrando en la factura eléctrica a final de mes, porque lo estoy produciendo con mi instalación fotovoltaica. Y también podemos sacar gráficos a nivel de históricos de radiación, temperatura, etcétera. Y ya para finalizar un poco, comentaros algunos de los proyectos de referencia, así como modo de ejemplo de los últimos proyectos de referencia que hemos estado trabajando, y también para que veáis la aplicación real de estas soluciones que tienen en el mercado, ¿de acuerdo? Empezamos con este ejemplo que sería una marquesina PVS2. Recordamos una marquesina simple, una única hilera de vehículos eléctricos localizada en Salamanca para un albergue municipal con una potencia total instalada de 37,8 kilovatios. En cuanto a la estructura, está compuesta por un total
de 7 pies, ¿de acuerdo? Que forma toda esta hilera. La verdad que la imagen es espectacular con la sierra de fondo, súper bonita. Esta estructura con 7 pies, con una longitud total de 45 metros, que nos dota de 18 plazas, ¿de acuerdo? Y permite integrar hasta 135 módulos fotovoltaicos. Y también tenemos una foto abajo a la derecha de lo que sería la sala técnica, con los 3 inversores Fronius asociados y los cuadros de protecciones eléctricas suministrados por Circutor. Sería todo el tema de los cuadros con todos los fusibles, con las protecciones de sobretensiones en continua y con los seccionadores para poder realizar las tareas de mantenimiento. Un segundo proyecto de referencia también a nivel estético considero bastante espectacular, es esta marquesina doble, esta marquesina PVS4 que se instaló en Almería en una estación de servicio de Repsol, que además aquí se optó, se instalaron módulos bifaciales, ¿de acuerdo? Que como es en la imagen, queda espectacular cómo permite filtrar los rayos y los rayos de luz. En cuanto a la configuración de la estructura, se trata, como digo, de una marquesina doble PVS4 para 16 plazas en total, es decir, 8 plazas por fila, con una longitud total de 20 metros y dotada de 3 pies de apoyo. Y esta marquesina permite integrar hasta 120 módulos fotovoltaicos. Este tipo de aplicación está siendo bastante recurrente porque estamos viendo que muchas estaciones de servicio están teniendo que instalar puntos de recarga rápida, como sería el Raption que detallo aquí abajo, que Raption, para quien no conozca, es el nombre comercial que dota a Circutor de sus soluciones de recarga en cuanto a carga rápida. Estamos hablando de carga a partir de 50 kilovatios, 50 kilovatios, 100 kilovatios, y van a sacar este año también los modelos de 150 kilovatios Raption. Como decías, estamos viendo este tipo de aplicación que muchas estaciones de servicio están teniendo que dotar estas cargas rápidas y para una parte de ese consumo que va a tener a lo largo de año esa carga, pues están dotando instalaciones fotovoltaicas, en este caso, con una aplicación en marquesina. Otro ejemplo sería este conjunto de marquesinas PVS2 simple, que esto es un proyecto que se inició con área metropolitana aquí en Barcelona, en diferentes ubicaciones del área metropolitana, y al final estas marquesinas lo que pretenden es dotar de energía para autoconsumo a los edificios públicos y además dotar de una prestación Park and Ride que llaman, que es que puedas aparcar aquí tu coche, dejarlo cargando. Tienen la singularidad estos proyectos que están cerca de estaciones de tren, de Renfe. Bueno, el concepto es que puedas dejar ahí el coche cargando, tengas que ir a donde vayas con el tren y puedas volver luego con el coche cargado. Es el concepto que están queriendo adoptar aquí en área metropolitana de Barcelona y que dominan como Park and Ride. En este caso son marquesinas simples de 4 plazas, con un total de 10 metros y con solo 2 pies de apoyo que permiten integrar hasta 3 módulos fotovoltaicos. Y aquí la solución que se optó es por integrar directamente las cajas de recarga Wallbox e integrarlas directamente en la pata de la marquesina. Y para acabar, otro proyecto de referencia, este es visualmente del que tenemos más imágenes y más espectaculares, no nos cansamos de mostrarlo, que es este proyecto de marquesina PV4, esta marquesina doble en Vilamaya, que es una industria alimentaria. Es una marquesina de un total de 60 metros, con hasta 48 plazas, que nos permite integrar 360 módulos fotovoltaicos. Y básicamente en este caso, en este proyecto, no se optó por integrar puntos de recarga en las patas de la marquesina, simplemente se optó por poner postes externos Urban. Y para acabar, otro ejemplo de aplicación de este tipo de marquesinas en el mercado, como son grandes superficies. Estamos viendo, por ejemplo, al campo que instaló este modelo simple en Mallorca. Y bueno, este modelo sería una solución de 8,4 kilovatios, de 4 plazas y de 10 metros. Y es otra de las aplicaciones objetivo que estamos viendo de grandes superficies, ya sean existentes o nuevas, que tienen grandes superficies de aparcamiento. Todos conocemos cuando vamos a estas grandes superficies la cantidad de plazas de parking que tienen, pues que están empezando a dotar estas marquesinas que solemos ver estándar con marquesinas solares. Pues esto que está haciendo al final, estamos rentabilizando una superficie que no está teniendo otra utilidad que cubrir los coches, pues con esta solución estamos cubriendo los coches del sol y de la lluvia, estamos produciendo energía y estamos suponiendo un ahorro a final de año en nuestra factura de luz.
Y en cuanto a esto, este es el último proyecto de referencia. En principio, hasta aquí mi presentación. Primero de todo, daros a todos las gracias por haber estado presentes. Esperamos que os haya sido útil la información aportada en esta presentación. Ahora, si no recuerdo mal, Jonathan y Vicente van a gestionar el tema de las consultas. Vamos a ver si ha habido alguna consulta Geray, y poder... Dime. antes de entrar a las consultas, agradecerte a ti tu exposición, felicitarte, creo que ha sido una exposición de verdad brillante. Lo has hecho muy fácil, muy didáctico y muy ameno. Así que de verdad yo creo que mi felicitación tanto personal como de parte de todos los asistentes, que seguro que comparten mi opinión. Yo Muchas gracias. solo antes de empezar a las preguntas, deciros que aparte de la oportunidad que nos ha explicado Geray, que nos presenta el sector fotovoltaico, ya nos ha dicho que la obligatoriedad tanto de la ITC 52 de poner una de cada 20 plazas públicas con punto de recarga, el código técnico de edificación, ¿no? Que a partir de 3.000 metros cuadrados de nuevas construcciones o de reformas integrales ya obligan a poner también mínimo 30 kilovatios. Si hay una fórmula que obliga desde los 30 kilovatios a máximo 100 kilovatios. Digo porque aparte de todas estas obligatoriedades, por suerte cada vez hay más conciencia y cada vez hay también más instalación de fotovoltaica, ¿no? Entonces, como os contaba Geray, no es solo sobre cubierta, que también estamos haciendo mucho autoconsumo sobre cubierta, sino que tenemos esta otra solución que nos ha explicado, ¿no? Aparte de este producto que tenemos en el sector de la fotovoltaica, iremos intentando montar más webinarios. Como decía Pera, el martes que viene no os va a hablar mucho de productos, va a hablar más de oportunidad del sector, pero como ya os ha dicho Geray, tenemos el CDP0 de inyección cero, tenemos el sistema de monitoreo. El CDP0 no es solo para el tema de marquesinas, el CDP0 es nuestro sistema para sobre cubierta también o cualquier sistema de generación fotovoltaica, ¿no? Igual que el sistema de monitoreo, que es adaptable a cualquier sistema de generación. Luego también tenemos también todo el soporte sobre cubierta, ¿no? También tenemos pues todas las estructuras para sobre cubierta disponibles en nuestro catálogo. Y por último, para los grandes huertos solares, pues tenemos también los medidores de Sting y nuestras escalas de control, ¿no? De monitoreo. Bueno, esto es un poco nuestro portafolio que no quería dejar de explicaros antes de entrar a dar paso a las preguntas. Jonathan, ¿puedes ir leyendo tu preguntas? Y Geray, si tú sabes la respuesta porque es más técnica, adelante. Si nos hacen alguna pregunta que sea más legislativa, también tenemos la suerte de tener subido como presentadora a Pera Soria, que podrá ayudarnos en alguna pregunta más del marco más legislativo. Perfecto. Jonathan. Pues, Jonathan, ¿estás ahí coordinando el tema del chat? Bueno, mira, si quieres yo empiezo, dice, ahora, las marquesinas hacia arriba. Ah, vale. A ver, mira, dice, las marquesinas las vendéis con o sin paneles. ¿Puedes contestar, Geray? Sí, nosotros optamos directamente por soluciones en tarifa, ya dimensionadas con todos los conjuntos, es decir, la marquesina, los módulos y los inversores, pero sí que es verdad que hoy en día hay mucho integrador, mucho especialista en fotovoltaica que ya tiene su módulo particular en el cual podemos llegar a suministrar solo la estructura. Sí que es importante, y me avanzo a alguna de las preguntas que he visto en el chat antes, que una de las características más importantes en cuanto a la marquesina para la compatibilidad con un módulo fotovoltaico es su dimensión, ¿de acuerdo? O sea, nosotros tenemos una dimensión concreta de módulo fotovoltaico por la cual es compatible. Entonces, nosotros tenemos que definir esta dimensión máxima, que sería una dimensión equivalente a un módulo de 60 células. Y con estos requisitos máximos, si el módulo del integrador, el especialista, está dentro del límite, pues ningún problema. Y si no, pues tendríamos que ver una solución para que se adaptase a ese estándar. Estamos ya trabajando también, me avanzo, porque estamos viendo que el mercado cada vez va a módulos más grandes, de 72 células, incluso la tecnología Half Cell, que es de célula partida, que también son módulos más grandes. Estamos ya avanzando para sacar modelos para este tipo de soluciones, ¿de acuerdo? A día de hoy, nuestra marquesina está pensada para módulos, repito, de 60 células, que en el caso de tener alguna duda concreta podemos definir las dimensiones máximas para la solución que se requiera. Mira, te lanzo otra pregunta si quieres, Geray. Sí, vale.
tampoco no podemos hacer el 100% de las preguntas, pero sí las que vemos que son de interés más general. ¿eh? Dice, al ubicar el inversor dentro de la marquesina, ¿cumpliría con los requisitos de ventilación del inversor? ¿La marquesina dispone de ventilación interior? Sí, lo que hemos notado en la marquesina, lo que no se ve en los renders, es en la parte inferior unos registros de ventilación, ¿de acuerdo? En la parte inferior posteriores los laterales y además en la parte superior también la propia marquesina, digamos que a nivel de ventilación en la parte interior queda abierta, digamos, también tiene ventilación en la parte superior. Es decir, que la corriente de aire puede ir desde la parte inferior donde se genera y ventilar hacia arriba. O sea, el pie de la marquesina no es un pie en el interior estanco, está pensado el tema de la ventilación que circule el aire de abajo hacia arriba. Perfecto. Jonathan, tú como Sí, organizador seguro que ves más. veo muchísimas, estoy un poco loco. El tema baterías, Geray, es un tema que también nos están preguntando recurrentemente, si la pérgola puede cargar baterías. Es lo que comentaba antes con Jonathan. Nosotros al final tenemos una serie de soluciones dimensionadas en tarifa. Estas soluciones que tenemos nosotros en tarifa están pensadas para aplicación de conexión a red instantánea sin baterías, pero al final, como comentaba, cualquier integrador, cualquier especialista que quiera usar nuestras marquesinas para sus aplicaciones con fotovoltaica y acumulación, pues es bienvenido. Es decir, al final nosotros podemos suministrar esta parte de estructura, módulos o lo que requiera, y la parte de baterías que quiera integrar el cliente es perfectamente compatible. Al final el concepto es que sean marquesina o sean techo, sigue siendo una instalación fotovoltaica estándar que se puede dotar del tipo de autoconsumo que se quiera. Vale, te paso otra, que va muy rápido el chat, perdonad, es que hay muchísimas preguntas. Sí, para monitorizar la instalación, con el CDP0 es necesario un CVM, un analizador de redes. Como el esquema que has comentado antes. Correcto. Para instalaciones trifásicas siempre va a ser necesario un analizador de redes. ¿Por qué? Porque el propio canal de corriente del CDP0 va a estar midiendo, en el caso de trifásico, uno de los flujos de la instalación, que va a ser el consumo. Entonces, para poder tener el monitoring de la parte de red o de la fotovoltaica, va a hacer falta un analizador CV Mini adicional. Esto no pasaría en el caso de una instalación monofásica, en la cual con la propia entrada de corriente del CDP0 ya podríamos medir todos los flujos. Pero repito, en trifásico siempre CDP0 va asociado a un analizador de redes externo CVM Mini. Nos comenta también de los modelos PVS2 y S4 si los inversores van aparte o dentro de la estructura. No, los inversores con los modelos estándar, siempre los inversores y cualquier equipo de protección o potencia se tiene que alojar en sala técnica correspondiente, en caseta de obra o donde requiera el proyecto, pero no va integrado en la marquesina. O sea, la única marquesina que ofrece la integración de los equipos de protección y de potencia como opcional, repito, siempre es un opcional, es la PVS2R, la R. Los demás, siempre como cualquier instalación convencional, se tendrán que alojar los equipos en la sala de baja tensión, en la sala de potencia, donde estén alojados los demás cuadros y equipos de potencia. Otra pregunta. Entonces nos preguntan que en el caso de la PVS, la R, la que lleva el punto de recarga integrado, si necesitarían tirar también la línea de continuo y la línea de alterna por separado para fotovoltaica y vehículo eléctrico. La línea, perdona, La línea de acometida, si al llevar el inversor... Sí, en principio, esto es uno de los puntos que hay que acabar de definir en función del proyecto de legislativa. En principio, según entendemos hasta ahora, deberían ser dos acometidas independientes, una para la recarga y otra para la fotovoltaica, pero estamos investigando porque estamos viendo que en algunos casos se podría llegar a simplificar en una. O sea, en principio esto tendríamos que revisarlo. Es uno de los puntos que estamos precisamente revisando ahora mismo para este tipo de aplicación, en función de los proyectos que estamos viendo. Y ahí nos preguntan si nosotros lo montamos todo o qué es lo que montamos. Nosotros, porque en la tarifa de precios pues salen las marquesinas, pero no sale el total. Supongo que claro, hay que pedir oferta. Ya lo comentas tú. Nosotros, a ver, nosotros somos fabricante y como fabricante nosotros, nuestro canal nuestro canal es la distribución y el instalador, ¿no? Sí que es verdad que en algún proyecto, en algún gran proyecto que nos han solicitado un llaves en manos por todo el tema legislativo, hemos hecho alguna colaboración, ¿no? Pero insisto, nuestros canales son pues el canal de la distribución y los propios instaladores, ¿no? Por eso hacemos estos cursos, para que vosotros podáis aprovechar esta oportunidad de negocio.
Comentan si también el excedente de energía generada se puede utilizar para un uso distinto a la recarga de vehículos. Geray. Si el excedente, perdona, se puede utilizar. Al poner una marquesina, esa generación se puede utilizar para un uso diferente que no sea la recarga de vehículo. Bueno, pues como comentaba antes, pues ese excedente lo puedes destinar pues desde acumular en una batería hasta inyectar esos excedentes a la red y recibir compensación por ellos, o hasta dotar de algún sistema que también tenemos con algún modelo de CDP0 o no CDPG de esos excedentes, dotarlos a otras cargas no críticas de la instalación mediante un sistema de relés. Pero al final eso sería todas las configuraciones que podríamos tener para esos excedentes. Vale, estaba leyendo también que parece ser que hay alguna duda de algún asistente que comentaba que si la generación va directamente al punto de recarga. ¿Vale? Entonces, sí es lo que que comento. Sí, esto es un punto también que es importante dejar claro. Como comentaba, al final estas marquesinas es una instalación de autoconsumo donde vamos a abocar toda esta energía que estamos inyectando al cuadro general de la instalación, ¿de acuerdo? Para tener un autoconsumo puro y poder dotarnos de todas las ventajas que nos ofrece. Y al final lo que tendremos es que la recarga de vehículo eléctrico será una carga adicional más del sistema. No es que se vaya a casar la producción solo la recarga, se va a destinar a todo el autoconsumo, pero además va a abastecer, obviamente, a esa carga, sobre todo está claro si es en horas diurnas. Exacto. ¿Los paneles monocristalino o policristalino? Nosotros apostamos hoy en día por paneles monocristalinos. Venimos de un mercado hace unos años donde ganaba todo ello que era puro precio sin mirar un poco las prestaciones. El mercado fotovoltaico está evolucionando, como comentaba, hacia otras tecnologías, hacia tecnologías half cell, hacia bifaciales, y nosotros hoy en día apostamos por monocristalinos por el tema de la eficiencia. Pensar que en una marquesina la superficie ya está definida. Es decir, yo cuando tengo una marquesina no puedo decir, pues voy a ponerle 4 módulos más. La superficie está definida y como está definida, lo que queremos es dotar de la máxima eficiencia a esos módulos fotovoltaicos para que la solución sea óptima y se pueda rentabilizar, obviamente, que al final es todo lo que queremos. Nos está preguntando también mucho sobre precios y política de precios. Aquí, como decía Jonathan, nosotros tenemos precios públicos, nuestras listas de precio, y aquí sí que tenéis que hablar pues, con vuestro distribuidor para saber la política de descuento que se os asigna, ¿no? Nosotros ningún problema, ¿eh? Si alguien quiere, no vamos a dar precios porque depende mucho de si es pues simple, doble, una plaza, 2 plazas, asociado a vehículo o no, es muy, muy difícil, pero no tenemos ningún problema de que los precios competitivos son públicos, nos los pedís y os lo hacemos llegar o los pedís directamente a vuestro distribuidor directamente con el descuento. Comenta también, Geray, ¿el vertido cero es la suma de potencia de las 3 fases, un totalizado, o es por la fase de menor consumo? Bien, buena pregunta. Pues eso en un sistema trifásico, como tenemos 3 fases y pueden estar desequilibradas, obviamente, que tengamos más consumo en una fase que en la otra, siempre se tiene que configurar el CDP0 para regule por la fase de menor consumo. O sea, la fase de menor consumo es la única que nos va a garantizar una inyección cero a la red. Porque obviamente si reguláramos por otra fase de menor consumo, en esa fase de menor consumo estaríamos inyectando a red. Por eso siempre en sistemas trifásicos desequilibrados hay que regular en fase de menor consumo para garantizar inyección cero. Vale, voy siguiendo, un segundo. Vale, ¿por qué no ponen aún conectores CHAdeMO? Bueno, lo comentas tú si quieres. Geray. Entiendo que la parte de recarga. Sí, el tema continuo. Nosotros el mercado que tenemos enfocado a nivel de fabricación ya venimos desde las Wallbox Urban y esta nueva Urban PVS, nos hemos basado en soluciones con tipo 2. Entonces, este es el mercado en alterna, tipo 2 en alterna que nos hemos basado y a día de hoy la solución que tenemos, sí que es cierto que por lo que sé, yo no llevo la parte de vehículo, pero por lo que sé también están trabajando en soluciones para recarga en continua. Para cumplir con normativa antivertido con el CDP, ¿es necesario montar contactores? Sí, porque los esquemas definidos en los certificados que os he mostrado se definen todos los componentes y estos componentes serían el CDP con el CV Mini y el analizador para tener el conjunto de medidas
Y luego lo que comentaba del relé de corriente inversa, que tiene el CP0, que es un relé libre de potencial que se tiene que cablear a un contactor. Ese contactor es el que puede poner el instalador a la salida del inversor para parar el inversor en caso de que haya una inyección. Ok, también comentan que expliquemos un poco el sistema de tierras que tiene este tipo de marquesinas. Sí, el tema de tierras, pues bien, obviamente está previsto esto en los manuales. También voy a remitir que en circutor.com, productos y marquesinas, en Marquesinas Paving Park están todos los manuales de montaje disponibles en la web, o sea, los tenéis ya disponibles para entender un poco más cómo se montan estos sistemas. Y hay un capítulo específico del tema de tierras. Obviamente esto es una estructura metálica, tiene que estar todos los elementos conectados a tierra y entonces hacemos llevar un conductor de tierra a cada uno de los pies de la marquesina para unificar para ir a la tierra general. Mira, Jonathan, ya nos hemos pasado ya Sí. un cuarto de hora. Yo creo que hay muchísimas preguntas. Mira, os propongo dos cosas. Primero, Geray, si nos puedes escribir tu email en pantalla, ¿vale? Si pillas una diapositiva y pones tu email, es Y de Geray Aragoneses, o sea, sería Yaragoneses, ¿no? Espera, lo pongo en el chat. Aragonés, ¿vale? Aragonés. Lo pongo en el chat yo también. Aragoneses es mi cuñado, es verdad. ¿Lo pones tú, Jonathan? Sí, sí, sí. Bueno, y entonces a mí sí que me gustaría acabar agradeciéndonos a todos. Hoy hemos tenido un pico de 900 y algo asistentes. Nuestra licencia nos permite 1000 asistentes. Pero sí que me gustaría que Pera Soria se despidiera de vosotros y os animara, porque es que hay muchísimas preguntas. Pera, sobre el nuevo Real Decreto, sobre si inyectar, no inyectar. Entonces, yo le voy a dar paso, bueno, Jonathan le va a dar paso a Pera para que nos despidamos, porque lo que vamos a hacer también, tenemos limitado a 1100 asistentes, aunque veáis 1000, nosotros dejamos 1100, permitimos un poquito de overbooking y quizás lo ampliemos un poquito más, ¿no? Pero es que nos da miedo hacer más overbooking, no sea que alguien que se nos haya inscrito se nos quede fuera. Preferimos que, como nos pase como esta vez, que ha habido gente que no se nos ha podido inscribir, que gente que no se nos pueda conectar habiendo hecho la inscripción. Jonathan, ¿le puedes abrir el micro a Pera para que haga un poquito de spoiler de lo que nos va a explicar el martes que viene? Sí, ya antes de abrir a Pera, también agradeceros haber participado. Enviaremos la presentación vía correo electrónico a todos los participantes y colgaremos el vídeo en el canal YouTube una vez lo editemos. Tardaremos un tiempo en editarlo, pero también os avisaremos. Con esto doy paso a Pera. Pera, ¿estás abierto? ¿Pera? Sí, buenos días. Se escucha, perfecto. Se escucha, Pera. Pues buenos días a todos y a todas. Soy Pera Soria, compañero de Geray, de Vicente y de Jonathan en Circutor. Yo estoy en el área de desarrollo de negocio y la próxima semana, si entráis en nuestra web y os inscribís a los webinars que se acaban de presentar para lo que va a ser la continuidad de estas primeras sesiones que se han realizado, pues estaré con todos vosotros aclarando todas estas dudas, espero, sobre no solamente el Real Decreto 244, que creo que es algo que ya está es bastante conocido, puesto que ya llevamos casi un año de su aplicación, sino sobre todo cuáles son las nuevas tendencias, puesto que han pasado cosas desde que se aprobó, como por ejemplo pues el inicio a primeros de marzo de la compensación de excedentes, qué pasa cuando se compensan excedentes, qué va a pasar cuando, en función del precio de la energía del sistema, del precio spot, por ejemplo, esas reflexiones que creo que está bien que las vayáis teniendo y que las vayamos compartiendo para evitar pues, que luego la rentabilidad de las instalaciones se vea alterada. Igualmente con el tema de las instalaciones colectivas, que también hay algunas novedades en cartera en la legislación, avanzarlas porque ya pues Joan Groisac desde IDAE ya ha hecho algún spoiler interesante y intentar pues darle respuesta a todas estas dudas. Así que espero que nos podamos escuchar y leer en el chat la próxima semana
Así que animaros a todos y a todas a seguir aprovechando este momento tan extraño y tan especial y tan doloroso que estamos viviendo, pues para acabar de completar nuestras propias formaciones, para estar bien preparados para que cuando nos den de nuevo el semáforo verde de nuestras actividades económicas, pues podamos acelerar la transición energética para conseguir que el futuro sea pues mucho más positivo del que vamos a tener si seguimos con las actividades que veníamos realizando anteriormente a esta reflexión colectiva. Muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene en el siguiente webinar. Pues gracias a ti, Pera. Gracias, Jonathan, como siempre.